Ya. Adelante, Jay. Ya, perfecto. Muchas gracias. Buenos días con todos. Bienvenidos al seminario por el mes de la seguridad y salud que estamos organizando en Contacto Corredores de Seguros. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Antonio Quispe. Él es médico epidemiólogo, investigador y estadista con amplia experiencia en el sector público y privado. Tiene un doctorado por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Johns Hopkins y es profesor de bioinformática y bioingeniería de la Universidad UTEC, ¿no? Seguramente algunos los hemos visto en muchos medios de comunicación hablando sobre el tema que nos interesa hoy día, sobre la situación actual de la pandemia en el Perú, ¿no? Bienvenido, doctor Antonio Quispe. Antes de darle paso, recordarles que vamos a poner todos, por favor, el micrófono apagado. Al final va a haber una rueda de preguntas para que ustedes puedan hacerla llegar al expositor. Pueden escribirnos por el chat para nosotros ir recabando y consolidando al finalizar el seminario. Muchas gracias. Gracias, Sheila. Gracias a todos por la invitación. Nuevamente, mi nombre es Antonio Quispe, yo soy médico epidemiólogo y por mucho tiempo hemos estado, desde que empezó la pandemia, involucrados tanto aportando desde dentro del gobierno como fuera del gobierno. En la actualidad estamos en una especie de movimiento activista de comunicación científica que nos ha permitido y nos ha obligado literalmente llegar a la mayor cantidad de población posible a través de los medios de comunicación. Entonces, nos van a ver muy frecuentemente en radio, televisión y en diferentes iniciativas que tienen que ver específicamente con la idea de que la buena información salva vidas, ¿no? Entonces, permítame, antes que nada, saludar la iniciativa de contacto para poder invitarnos y llegar a ustedes para transmitirles muchas piezas de información que vamos a tratar de comunicar de manera muy, muy fácil y directa, de tal manera que ustedes se empoderen, ¿no? ¿Por qué razón? Porque es importantísimo en el desarrollo de una pandemia que todos estemos actualizados y no siempre es fácil actualizarse, que todos tengamos la mejor información disponible para poder cuidarnos y cuidar a los demás. Entonces, sin más preámbulo que ese, permítanme proyectar la presentación y arrancar con la charla del día de hoy. Ay, perdón. Me avisan cuando se ve, por favor. ¿Se ve? Sí, sí, ya lo vemos. Perfecto, gracias. Voy a, sí, hazme un favor. Hacemos Sí. breaks. La charla está partida en 4 pedazos y entre cada segmento podemos resolver alguna pregunta, pero idealmente cualquier pregunta que quede en el aire la vamos a poder resolver al final de la charla. Así que siéntanse libres, por favor, de hacer sus consultas tanto en el chat como al final de cada segmento, si tienen alguna pregunta muy urgente o si no, guárdense su pregunta para la ronda de preguntas y respuestas que encantados la vamos a resolver. Ya, Entonces, esta perfecto. charla del día de hoy tiene que ver con epidemiología, prevención y control de la COVID-19, ¿no? Y básicamente lo hemos estructurado en 4 partes. La primera parte va a ser epidemiología y prevención de la COVID-19. La segunda parte va a ser la situación actual, tanto en el mundo como en el Perú y particularmente en nuestra realidad nacional. Y tercero, vamos a hablar de algo que vale la pena incidir, que es estas piezas de información que son considerados mitos y falacias sobre las COVID-19 y sus vacunas. Y finalmente vamos a abrir el foro para poder responder preguntas y resolver cualquier duda que ustedes puedan tener. Así que empecemos. Sobre epidemiología y prevención de la COVID hemos aprendido muchísimo, ¿no? Ayer sacábamos la cuenta que se han publicado más de 70.000 artículos solamente en PubMed, que es esta biblioteca de salud de los Estados Unidos y que es una de las principales bibliotecas de referencias del mundo, ¿no? Lamentablemente, de estas solo 84 incluyen el término Perú y 84 de 70.000 es bien poquito, ¿no? Entonces no es que hayamos contribuido mucho a la ciencia a pesar de tener una de las mortalidades más altas del planeta, ¿no? En principio, hay una pieza de información básica que ustedes tienen que tener y es cuál es el agente causal o etiológico de la COVID-19 y cuáles son sus principales características, ¿no? Este virus, que es el SARS-CoV-2, fue reportado en la ciudad de Wuhan en diciembre del 2019. Cuando se le reportó, pues básicamente los chinos hicieron su aporte a la ciencia principal, que fue la genotipificación de toda la secuencia genómica
que codifica a este virus. Y entendiendo que los virus no son entes vivos, dependen de células vivas para poder replicarse, es importante que reconozcamos ciertas características, ¿no? En principio, este virus es un virus de tipo ARN que pertenece a la familia de los beta-coronavirus. ¿Por qué es esto importante? Porque en la investigación de los virus se tiene bien caracterizado cuáles son los subtipos y a qué familia pertenecen y particularmente a qué especie pertenecen. Entonces, la familia, la especie y esa taxonomía que nos permite ubicar este nuevo virus en el contexto de todos los demás virus es importante porque nos permite a priori entender un poco algunas características. Es un virus pequeñito, ¿ya? Pero para suerte nuestra, a pesar de ser tan pequeñito, que solo mide 100 nanómetros en promedio, entre 60 y 140 nanómetros, esto es relevante. ¿Por qué razón? Porque las KN95, que son estos respiradores profesionales que filtran partículas pequeñas, pues no tienen la capacidad de filtrar partículas menores de 100 nanómetros. Entonces, al inicio partía la duda, ¿no? Oye, ¿vamos a tener suficiente protección contra este virus? E inmediatamente se reportó de que los virus no viajaban solos, sino viajaban en unas gotículas que eran enormes, ¿no? Entonces ya no había tanta preocupación por el tamaño del virus, pero sí sobre su composición. ¿Por qué razón? Porque este virus tiene una bicapa lipídica, un grupo de proteínas y una cadena de ARN. Entonces, ¿qué pasa con esa bicapa lipídica? Como es grasa, básicamente se disuelve por el agua y el jabón. Entonces, una de las medidas más populares desde un inicio, en teoría, para prevenir la COVID-19, el lavado de agua y jabón, porque el jabón tiene la propiedad de disolver la grasa. Y como esa es una bicapa lipídica, pues literalmente mataba el virus de manera directa. Otro aspecto importante es de reconocer cómo este virus infectaba a las personas, ¿no? Inmediatamente se ven los primeros estudios que reportaban que para que este virus ingrese tiene que tener una cadena de eventos, ¿no? Para empezar, es esta proteína E o proteína espícula, que es esta corona del coronavirus que justamente le da la forma a la estructura molecular de este virus, y que esta espícula es la que se pega a este receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2. Esta enzima convertidora de angiotensina 2, ¿por qué es tan importante? Porque nosotros tenemos muchísimos años investigando y sabemos cómo se distribuye en el cuerpo. Entonces, sabíamos a priori que esos receptores predominaban ¿dónde? En el sistema respiratorio, en el sistema cardiovascular, en el tracto gastrointestinal y en los riñones. Entonces, de inmediato ya se sabía a priori cuáles iban a ser las principales manifestaciones clínicas de la enfermedad, producto de la ubicación en la historia del desarrollo humano de estos receptores de enzima convertidora de angiotensina. Y, por ejemplo, sabíamos a priori de que los niños tienen más de estos receptores y los adultos mayores tienen menos de estos receptores. Entonces era como que medio contraintuitivo, ¿no, Antonio? Pero si los adultos mayores tienen menos enzima convertidora de angiotensina 2, ¿por qué se mueren más? Es que esos receptores de enzima convertidora de angiotensina también ejercen un efecto modulador sobre la respuesta inflamatoria y sobre la respuesta inmune. Tanto es así que si tienen más de esos receptores, si bien es cierto, captan más de esos virus, también tienen mayor capacidad de controlar la enfermedad. Entonces, esa es la razón principal por la cual no se observan altas mortalidades en los niños pequeños y sí altas mortalidades en los adultos mayores, ¿no? Otro aspecto importantísimo de estos virus es de que tienen un tiempo de incubación altamente variable. Estamos hablando de que el menor de los casos es 2 días, el mayor de los casos eran 14 días el año pasado, ¿no? Antes de que surgieran las variantes. Se había estimado de que el 50% de la población desarrollaba los primeros síntomas al 5.º día de haberse infectado. Y esto es una distribución que se conoce como no paramétrica o no normal, es decir, está sesgada hacia los valores más altos. Tanto es así de que hacia los valores más bajos. Tanto es así de que la mediana es de 5 días, es decir, el 50% de la población manifiesta los primeros síntomas de la enfermedad al 5.º día de haberse infectado y el 90% de la población a los 14 días. Y hay un 10% que tiene lo que se conoce como COVID prolongado, que es un inicio de síntomas muy tardío y una duración de los síntomas mucho más tardío todavía. Entonces, reconocer la estructura molecular del virus era fundamental para poder entender su fisiopatología, las manifestaciones clínicas, la respuesta inflamatoria, pero más importante aún para proponer alternativas terapéuticas que atacaran a una proteína específica, el mecanismo de infección o la respuesta inflamatoria o inmune del huésped. Pero inmediatamente salieron estos monstruos que son las nuevas variantes, ¿no? Y una de las cosas que ustedes tienen que entender con respecto a las variantes es de que básicamente son el acúmulo de mutaciones.
cada 10.000 replicaciones del virus se produce una mutación. Entonces, mientras más miles de casos, cientos de miles de casos, millones de casos tengamos en el mundo, mayor la probabilidad de que se aparezcan mutaciones y que estas mutaciones, si se presentan en una misma cepa, pues produzcan una nueva variante, ¿no? Entonces, la realidad de la historia es de que tenemos más de 130 millones de casos confirmados en el mundo, estamos a punto de superar los 3 millones de fallecidos, entonces suficientes casos como para que aparezcan una cantidad importante de variantes, de las cuales ya se han documentado al día de hoy, lo actualizamos temprano, más de 74. Estamos hablando de 74 variantes, incluyendo las 4 variantes que son peruanas y que solo han sido reportadas en el Perú, ¿no? Entonces la pregunta del millón es, pero Antonio, nosotros escuchamos en la noticia de que solamente hablamos de la inglesa, la brasileña, la sudafricana, por ahí una que entra en Estados Unidos, pero tú me dices que son más de 74. Sí, efectivamente, ¿no? Y la razón por la cual esto pasa es porque, si bien es cierto, las mutaciones son tan frecuentes que básicamente tú puedes hacer un tracking del virus que vino de Wuhan, que llegó primero a Estados Unidos, de ahí pasó a Europa, de Europa bajó a Latinoamérica, y de ahí se comenzó a distribuir en cada uno de los países. ¿Por qué razón? Porque estas mutaciones te dejan una señal, ¿no? Que al aparecer, aparecen de nuevo en cierta circunscripción geográfica y te permite hacer, mediante epidemiología molecular, un tracking de todo el árbol genealógico del virus, ¿no? Entonces, esa facilidad de conocer mutaciones mediante el proceso de secuenciamiento genómico nos permite de alguna manera desentrañar las características moleculares de esas nuevas variantes y a partir de ellas reconocer cuáles son sus atributos principales. Pues en esta tabla que acabo de actualizar hoy día en la mañana, tenemos básicamente la comparación entre el virus de Wuhan, que fue reportado originalmente en China, la variante inglesa, que es esta variante B117, que fue reportada en la ciudad de Kent, la variante B1351, que es la variante sudafricana, que fue reportada en Ciudad de Cabo, y la variante brasileña, que es la que fue reportada en la ciudad de Manaus, y que ni siquiera reportaron los brasileños, sino los japoneses cuando recibieron viajantes brasileños. Pues acá no ya tienes un problema, ¿no? ¿Por qué? Porque estás hablando de Reino Unido, Sudáfrica y Brasil. Y si tú comparas los recursos de salud que ellos tienen y la capacidad de ciencia que ellos tienen, pues básicamente sabemos todo lo que se tiene que saber de la variante inglesa, ignoramos casi todo lo que se tiene que saber de la variante sudafricana y sabemos muy poco de la variante brasileña, ¿no? Entonces, el hecho mismo de que la variante brasileña ha sido reportada en Japón, en turistas brasileños, en japoneses que regresaban a Brasil, y que los japoneses hayan hecho secuenciamiento y hayan planteado la posibilidad de que sea una nueva cepa, hayan reconocido que esa cepa venía desde Manaus, al otro lado del mundo, te da una idea clara de que Brasil no tiene la capacidad para poder desentrañar cuáles son los atributos y mucha la evidencia que conocemos de la variante brasileña es variante indirecta, producto de la producida tanto en Japón como en Estados Unidos como en el Reino Unido. Entonces, veamos un poco cuáles son las diferencias entre estas variantes. Para empezar, hay mutaciones comunes, ¿no? Que es esta N501Y, que básicamente lo que te dice es que aumenta la capacidad de contagiar y la capacidad de replicarse. Tenemos la de elección E6979, la E484, que es importante porque es la que le permite esconderse el sistema inmune, y acá nomás tienen una diferencia, ¿no? De que la variante sudafricana, al tener esta mutación que también tiene la variante brasileña, le permite esconderse el sistema inmune y restarle eficacia a las vacunas. Tanto es así que cuando se reportó la variante sudafricana, había el ensayo clínico de AstraZeneca y el ensayo clínico de AstraZeneca reportó para esta vacuna una eficacia del 10%. Entonces, pónganse a pensar, ¿no? En el mundo se había reportado de que la eficacia de esta vacuna era 84%, van a Sudáfrica y encuentran que la eficacia es 10%. ¿Qué había pasado? De que en este lugar predominaba esta variante que entonces fue reportada y causó mucho pánico en la comunidad científica porque literalmente hacían servir las vacunas, ¿no? Pero estas vacunas de AstraZeneca o la vacuna de Pfizer tienen esta peculiaridad de que son vacunas producidas con tecnología de punta, ¿no? Con esa tecnología de RNA mensajero que es básicamente como una herramienta de precisión. Entonces tú identificas un target que es una proteína y atacas esa proteína y la matas al virus. Pero si esa proteína muta, la eficacia de esta vacuna se pierde. Pero con la RNA mensajero tú puedes automáticamente hacer la versión, no sé, la siguiente versión de tu iPhone, la siguiente versión de la vacuna y no les costaba nada porque ni siquiera tenían que volver a hacer un ensayo clínico. Entonces, inmediatamente se dieron cuenta de que el target de la vacuna había mutado, pues le cargaron otro y ya estaba sacando la versión 2 de la vacuna, tanto de AstraZeneca como de Pfizer, como de Moderna. Entonces, para todo efecto práctico, las vacunas de RNA mensajero son actualizables y las vacunas que son
las antiguas, ¿no? Las de virus inactivado, que son las de Sinopharm y las de Sinovac, pues tienen todo el material genético del virus, entonces no hay ni siquiera necesidad de actualizarlas, ¿no? Si pierden eficacia, pues ahí quedan, ¿no? Y lo que sabemos ahora es de que si bien es cierto, pueden perder alguna fracción de la eficacia, esta fracción de la eficacia es muy pequeñita, entonces son igual de eficaces para las variantes que para el virus original de Wuhan. Otra característica importante que tenemos que reconocer entre estas variantes es su capacidad de transmisibilidad. Entonces, ustedes han escuchado en diferentes conferencias ese famoso número reproductivo básico, ¿no? Que es el que se estima para todos los virus originarios y eso nos permite comparar qué tan contagiosos son con respecto a otras enfermedades, ¿no? En el caso y ustedes tienen esta película famosa de Contagio, ¿no? En la que el epidemiólogo se para un día, chapa la pizarra y coloca, ¿no? La viris española tenía un R0 de tanto, el sarampión tenía una R0 de 10. ¿Dónde estamos en este caso? Bueno, el SARS-CoV-2 tiene un R0 de 2 o 3. ¿Qué significa eso? Que una variante, un caso índice contagia a 2 o 3 personas, que son casos secundarios. Entonces, 1 contagia a 3, 3 contagian a 9, 9 contagian a 27, 27 contagian a 81 y así sucesivamente. El problema es de que las variantes inglesa, sudafricana y brasileña pues son mucho más contagiosas, particularmente la inglesa y la brasileña, ¿no? Entonces, la variante inglesa se reportó de inicio de que tenía un incremento de su transmisibilidad del 50-70%. ¿Qué significa eso? Que 1 contagia a 4, 4 contagian a 16, 16 a 64 y así sucesivamente. Entonces es mucho más contagiosa y puede causar muchos estragos en mucho menos tiempo. Otra característica importante que había que reconocer era si era más letal o no era más letal. Originalmente se planteó que la variante inglesa era 30-70% más letal, pero actualmente han salido 2 estudios en Estados Unidos que ponen en duda ese hallazgo. ¿Por qué razón? Porque al menos en las variantes inglesas que han llegado a diseminarse rápidamente por Estados Unidos, pues no se ha apreciado de que sean mucho más letales que las variantes locales, pero el problema es que también han incluido entre esas variantes locales a la variante californiana, que es esta nueva variante que ha sido documentada y que valdría la pena agregar como una columna en esa tabla, porque ya empezaron a salir resultados de que es más transmisible, incrementa letalidad, incrementa reinfección y está causando un rebrote bastante preocupante en California, en Carolina del Sur, etcétera, etcétera. Y la otra característica que tenemos que reconocer es el tema de las reinfecciones, ¿no? Porque esto es importante porque Manaus está al costado de Loreto, ¿no? Y Loreto había tenido las primeras olas más devastadoras del planeta, con 0 prevalencias superiores al 70%, con lo que significa que un 30% al menos de la población de la ciudad de Quito estaba expuesta y nunca había tenido coronavirus, y estos en una segunda ola pues se iban a infectar sí o sí, ¿no? Y fue exactamente lo que pasó, ¿no? Tuvimos una ola devastadora enorme en Iquitos y la segunda ola pues ya no había tantos susceptibles, ¿no? Y se autolimitó muy rápidamente. Entonces, ustedes comparan el tamaño de la primera ola y la segunda ola de Iquitos, pues es una ola gigantesca y una segunda ola chiquititita, ¿no? Entonces, Iquitos ya llegó a la inmunidad de rebaño y no va a tener una tercera ola por esa misma razón, ¿no? Y a pesar de que la variante brasileña se ha diseminado rápidamente por esta ciudad, pues es altamente improbable y podríamos decir casi con que certeza de que no va a haber una tercera ola, y si la hay sería muy, muy pequeñita, ¿no? Y luego tienen el tema esta de las vacunas, ¿no? Entonces, como esos virus son altamente transmisibles, lo que va a pasar eventualmente es de que con mucha facilidad van a colapsar aquellos sistemas de salud extremadamente débiles que cuentan con muy pocas camas UCI, muy pocas camas de hospitalización y tienen problemas con el supply o con la oferta de oxígeno medicinal. Y esto acaba de pasar en Brasil, y en Brasil la variante de la Serenia está causando las crisis sanitarias más importantes del planeta, ¿no? La tasa de mortalidad y cómo están las curvas de casos y fallecidos en Brasil es realmente dantesco, ¿no? Es el terror. Y no hay ninguna razón para que eso no pase aquí en Perú, así que hay que prepararnos para ese momento en particular. Y hay que tener mucho hilo y mucho tino para saber comunicar estas cosas, porque lo que se quiere es empoderar a la población para que se va a proteger, sino para que entre en pánico, ¿no? Entonces, en el Perú ya se han reportado las 3 variantes más importantes. Es bien raro que no se haya reportado la sudafricana, ¿ya? Y la razón por la cual es porque no la estamos buscando. Estamos muy preocupados por la brasileña y por la inglesa, y la variante sudafricana ya se ha reportado en diferentes estados en Estados Unidos, y el flujo de Estados Unidos a Perú es bien alto, ¿no? Entonces, no es que los aviones hayan dejado de venir, por el contrario, el tráfico es prácticamente normal y no hay ninguna razón para no tener ni un solo caso de la variante sudafricana en el Perú, ¿no? Entonces, pero en esa teoría de la evolución, la especie más fuerte predomina, y básicamente la variante inglesa ha sido reportada en 8 regiones del Perú, la variante brasileña en 16, y no tenemos ni un solo caso reportado o confirmado de la variante sudafricana.
¿Qué es importante conocer con respecto a la epidemiología y prevención? La pieza más importante de información es esta, ¿no? Ya el año pasado teníamos un conocimiento que estaba en desarrollo, actualmente hemos aprendido muchísimo del SARS-CoV-2 en general, y uno de los principales mitos que nos hemos tumbado es el hecho de que se transmite por los pies, de ahí que no hay ninguna razón para usar pediluvios en ninguna circunstancia, esa idea medio extraña de que podíamos tener un trapo en la casa, que lo llenábamos de lejía y llegando tenías que mojarte los piecitos porque si te tocabas la suela del zapato y te llevas la mano a la nariz, te puedes contagiar, pues la probabilidad es casi insignificante y no hay un solo caso reportado en el mundo de transmisión por la planta de los pies. Tanto es así que la OMS lo tiene listado como uno de sus mitos en su página web, ¿no? El otro aspecto es el uso de la desinfección de la comida y lo que hacen los delivery, ¿no? Que llegan a tu casa, le chorrean alcohol en la asa y creen que con eso están interrumpiendo la transmisión. Pues nuevamente no hay ninguna evidencia científica que respalde esa conducta. Y el tema del lavado de manos y el uso de alcohol gel tampoco, ¿no? Pero ya viene ese tema medio extraño en el cual sí es cierto, una buena higiene de manos previene enfermedades, no el SARS-CoV-2, pero sí la diarrea que te va a dar si no te limpias bien las manos luego de hacer tus necesidades, ¿no? Entonces, es un tema mucho de salud pública y sí, muchos epidemiólogos o muchos saludistas todavía se resisten a sacar el lavado de manos de las medidas preventivas contra el SARS-CoV-2, pero literalmente menos del 0.1% de los contagios se da por fomites o superficies contaminadas. Todo el grueso de la transmisión se da por aerosoles vía persona a persona. Entonces, ¿qué cosas son los aerosoles? Cuando tú hablas, cantas, gritas, lo que fuera, despides gotículas de agua en tu saliva, que algunas fracciones, las gotículas más grandes, precipitan rápidamente por el peso y caen a la superficie, mientras que otras, que son muy pequeñitas, se quedan suspendidas en el aire. ¿Por cuánto tiempo? Originalmente salieron varios estudios que documentaban que más o menos duraban entre 30 minutos hasta 6 horas, con una media de 3 horas. Entonces, el mensaje salió así, ¿no? Los aerosoles en ambientes cerrados, sin ventilación, pueden quedar suspendidos hasta por 3 horas en el ambiente. Entonces, ¿cuáles son los ambientes clásicos donde se producen contagios de esta manera? Es el ascensor, ¿no? Entonces, si sube una persona en un hospital al ascensor que tiene COVID, está tosiendo, tiene una mascarilla de tela mal puesta, los aerosoles se suspenden en el aire y la mala suerte de los profesionales de salud, que ellos baja el paciente, sube el otro y todos los que entraron en esa caja de muerte, que era el ascensor, se contagian. Entonces, muchos de los brotes que se daban en hospitales, cuando se hacía el tracking para saber dónde era la probabilidad de contagio, era muy alta en los ascensores, en los comedores, en los sitios de cambio y luego, obviamente, en la sala de hospitalización y en las UCI. Entonces, los niveles de contagio que se daban en los hospitales y en centros de salud eran extremadamente altos, ¿no? De hecho, hay todo un montón de historias que más adelante vamos a contar. Pero el punto es de que más del 99.9% de los contagios se dan por aerosoles persona a persona, de ahí que, ¿cuál sería inmediatamente, ya entendiendo esto, cuál sería tu principal medida de prevención? Es el uso de los respiradores KN95, ¿no? ¿Por qué razón? Porque estas variantes son más contagiosas por dos razones. Uno, porque te infectan más rápido, porque ha mutado esa proteína E que hace que se infecte más rápido o que se adhiera más rápido a esa receptor de enzima convertidora de angiotensina 2. Y la otra razón que es más importante es de que las personas infectadas liberan más virus, liberan más carga viral. Como tienen más carga viral, pues en estos aerosoles tienen mayor concentración de virus. De ahí que estas mascarillas quirúrgicas quedaron completamente en desuso, ¿no? En los países civilizados ya no se les usa. ¿Por qué razón? Porque no sellan. Entonces, una cosa extremadamente importante de entender es de que en la pandemia 1.0 las mascarillas de tela servían, las mascarillas quirúrgicas solas servían. En la pandemia 2021, que es la versión 2.0 de la pandemia, las mascarillas de tela y las mascarillas quirúrgicas no ofrecen protección suficiente contra las nuevas variantes. Entonces, ¿qué estamos saliendo a comunicar? Que si el gobierno tuviera la lucidez suficiente para tomar decisiones basadas en la ciencia y por 2 semanas nos obligas a todos los peruanos a usar KN95, se acaba la pandemia, ¿no? Y es tan bestia las evidencias, es tan grande la ciencia detrás de esto, que estamos buscando financiamiento para hacer ese estudio no sé si en Arequipa o en Lima, pero estamos en pleno proceso de probar esa hipótesis para demostrarle que el uso de KN95, como lo es en Alemania, como lo es en Europa, pues es una política de Estado, ¿no? Entonces, métanse en la cabeza. Si quieren realmente invertir en algo para protegerse de SARS-CoV-2, inviertan en respiradores KN95. No por ningún motivo estén haciendo lo que la OMP hizo, que fue un crimen, que fue repartir mascarillas quirúrgicas a los miembros de mesa, ¿no? Como la vía principal de transmisión es por aerosoles, pues ahí tenemos el gran problema de la distribución
por género, por edad y por comorbilidad, ¿no? Entonces el riesgo de muerte y el riesgo de hospitalización se incrementa dramáticamente en adultos mayores, en personas con comorbilidades y más en varones que en mujeres por un fenómeno socioeconómico, ¿no? Entonces, la realidad de la vida es de que la diferencia entre varones y mujeres probablemente está sesgada por la prevalencia de obesidad y sobrepeso y el consumo de cigarrillos, ¿no? Entonces, aquí hay que hilar muy fino en estos modelos multivariables que permiten cuantificar la probabilidad de muerte entre aquellos que tienen, si son mujeres o varones, si tienen edad avanzada o no edad avanzada, y si tienen alguna comorbilidad. Pero la peor combinación de estos factores es que seas varón, que tengas alguna comorbilidad y que seas adulto mayor. Y mientras más viejo seas, mayor tu probabilidad de muerte. Entonces, esta curva en particular explica por qué razón en todos los países del mundo la población prioritaria para los sistemas de vacunación deberían ser los adultos mayores, ¿no? Y empezar siempre por mayores de 90, mayores de 80, mayores de 70 e ir bajando en esa prioridad. En el Perú metimos la pata, ¿no? Por alguna razón extraña, el presidente, bueno, no sé si presidente o no, pero el presidente Merino firmó una orden en la cual se incluían los colegios profesionales y a pesar de tener tan pocas vacunas, se empezaron a usar vacunas en gente joven en vez de priorizarla en adultos mayores, lo cual es verdaderamente muy, no sé, muy frustrante. La principal vía de transmisión es por aerosoles, pero más importante que eso es el tema de que la carga viral, que es la cantidad de partículas virales que libera la persona, pues ya se sabe que cambia y mucho de persona a persona. Entonces hay esta teoría del 2%, que es una serie de estudios que se han hecho en la que documentan de que el 2% de las personas infectadas liberan más del 90% de las partículas virales. ¿Qué significa esto en la práctica? De que ustedes tienen actualmente dos tipos de pruebas diagnósticas, las pruebas de antígenos y las pruebas de moleculares, que son la de PCR en tiempo real o alguna otra versión como LAMP, ¿no? O otras cosas parecidas. Pero el límite de detección de estas pruebas moleculares es muy bajo comparado con las pruebas de antígeno. Pero ¿cuál es la gran diferencia? Que una prueba molecular produce resultados en más de 24 horas, no solo que es LAMP, que es la que produce resultados en 4 horas, pero el punto es de que tienes la alternativa de tener resultados en 10 minutos, que son las pruebas rápidas de antígeno. La gran diferencia es que el límite de detección cambia muchísimo. Entonces, ¿qué permite hacer la prueba de antígenos? Pues detectar a aquellas personas que tienen cargas virales más altas, y eso en teoría es una información que puede, derivado de inteligencia sanitaria, puede permitirte prevenir brotes no controlados y prevenir brotes en general. Y la otra pieza de información es que las pruebas moleculares, si bien es cierto, son mucho más sensibles, precisamente por la dificultad que tienen y por la ubicuidad de acceso a este tipo de pruebas, por lo caras que son, no permitirían hacer una política de salud pública suficientemente rápida y efectiva como para venir y controlar la mayor cantidad de brotes. Entonces hay un trade-off, ¿no?, entre esas dos pruebas. ¿Cuál es la recomendación? Pues si vas a producir pruebas moleculares, pues incluye el reporte de carga viral, que no te cuesta nada producirlo. Entonces, todos aquellos laboratorios que, captando este mensaje, empiezan a reportar pruebas moleculares, resultados de pruebas moleculares, incluyendo la carga viral, pues se van a forrar en dinero. Es una cosa extremadamente fácil de hacer, y ese valor adicional que le dan a un diagnóstico, pues básicamente va a permitir a todo el mundo reconocer quiénes son los supertransmisores y poder aislarlos de manera más rápida y controlar de alguna manera más eficiente los brotes controlados. Por el otro lado, aquellos que usen pruebas antígenos las pueden usar en cadena de prueba-reprueba, ¿no?, que es lo que se hace en los países civilizados para aumentar la sensibilidad y especificidad de la prueba. Ese es el tema de la ventana de oportunidad dentro de lo que se llama el contact tracing, ¿no? Esta es la clásica diapositiva de la Universidad de Johns Hopkins en su curso de contact tracers. Y básicamente, en mi caso del año pasado, pues se planteaba de que, si bien es cierto, el tiempo de incubación era de 2 a 14 días, con una media de 5 días, una mediana de 5 días, pues lo que pasaba es de que esa persona que estaba infectada, al ser diagnosticada, podías llamar a todos sus contactos y te daba una ventana de oportunidad más o menos 5 días para poder aislar a esta persona y que esta persona contagiada pues no infecte a más personas. Esta era la teoría del contact tracer. El problema es que esto ha cambiado muchísimo con las nuevas variantes, y básicamente esto es un lujo de países ricos, ¿no?, que tienen sistemas de información actualizados, pueden tener equipos de tracers adecuadamente capacitados, con centrales telefónicas enormes para poder llamar a 20 personas por cada persona infectada, y alguna gente muy mediática quiso plantear la posibilidad de implementar el rastreo de contactos en el Perú, ¿no?, lo que refleja un poco el desconocimiento que se tiene de la gran dificultad de acceso a recursos de salud que hay en todo el territorio nacional,
y esta inequidad brutal que hay entre el Lima y provincias, entre provincias, capital de provincias y zonas rurales, y la idea medio extraña de que eso podía tener alguna utilidad, ¿no? A la hora de la hora, en las evaluaciones que hicimos, pues se planteó de que eso tendría una utilidad al inicio de las olas y al término de las olas, pero nunca en la parte donde el volumen es importante, ¿no? Más ahora con las nuevas variantes, pues básicamente es tecnología desactualizada. Esa es una información bastante importante, ¿no? Esto ya ha sido actualizado en diferentes estudios y lo que pasa es de que los sintomáticos como los asintomáticos contagian. Acá tienen que acordarse de este número de 442, que es básicamente del 100% de infectados, un 20% se diagnostica con síntomas y esta gente, en el caso, básicamente da positivo, son pacientes sintomáticas que buscan una prueba y dan positivo. El otro 80% se divide más o menos a la mitad. La mitad de ellos eventualmente van a desarrollar síntomas y son los presintomáticos. Y el otro 40% restante son los que nunca van a desarrollar síntomas y son los asintomáticos puros. Entonces, si tú lo piensas desde el punto de vista sanitario y haces lo que se hace en Perú, que es vigilancia centinela, en la cual la mayoría de las pruebas solo se hacen a personas sintomáticas, estás perdiendo un 80% de todas las personas que tienen infección, que están contagiando y están por debajo de tu radar. Entonces, esta es una crítica muy seria al sistema de salud peruano que en el Centro Nacional de Control de Enfermedades, que es el CDC peruano, pues tiene esta idea muy extraña de que la vigilancia centinela es la mejor forma de hacer las cosas cuando las evidencias te dicen todo lo contrario, ¿no? Deberíamos tener centros de tamizaje masivos en los cuales cualquier persona sospechosa o expuesta puede hacerse una prueba, descartarse que tenga COVID e inmediatamente entrar en cuarentena o en aislamiento, ¿no? Pero, nuevamente, estamos en el Perú y esto jamás lo implementaron a pesar de todas las evidencias de las cuales se disponía, la importancia de enfocarte en los asintomáticos y no solo en los sintomáticos. Y la razón fundamental es esta, ¿no? A la hora de la hora, el SARS-CoV-2 se transmite por aerosoles y la facilidad con la que se transmite en ambientes cerrados es alucinante, pero esta es una simulación del MIT que fue publicado en el procedimiento National Academic Science y básicamente te decía, ¿no? Si tienes en un ambiente un comedor de los clásicos, ¿no? Por más que las mesas están separadas, metes a una persona infectada, ese aire acondicionado se convierte en un dispersor del virus, que va a garantizar que todos se infecten. ¿Por qué razón? Porque el aire entra en recirculación. Entonces, lo peor que puedes hacer tú en pandemia es poner tu aire acondicionado en recirculación. Tú dices, pero Antonio, podemos abrir la ventana. Bueno, ¿qué pasa si la persona infectada está al costado de la ventana? Igual como si tuvieras un rochabús de virus, infectas a todos y cada uno de los que están en el ambiente, pasa exactamente lo mismo. Entonces, de lo que se trata aquí es de que, para empezar, eviten los ambientes cerrados y concurridos. ¿Cuál es el ambiente cerrado y concurrido más frecuentado por los peruanos y peruanas? Los patios de comida de los centros comerciales y los supermercados, Wow, Metro, Vivaldi, todo lo que ustedes conocen. Cuando hemos ido a hacer las mediciones de CO2, las cifras que nos salían eran abismales, ¿no? Y básicamente hubo un veto bien feo, porque teníamos como 4 supermercados que reportaban concentraciones de CO2 superiores a 1200. Si pasas 1300, lo que te están diciendo es sal, date la vuelta y corre. ¿Ya? Pero en este país, atentar contra los negocios de los supermercados era una cosa muy ofensiva, ¿no? Entonces, los 3, 4 reportajes que sacamos de periodistas de investigación yendo a cuantificar CO2, en 4 de los supermercados me lo sacaron a patadas a los periodistas. Y no, los detectaron y lo sacaron, ¿no? Estaban muy advertidos de que estábamos haciendo estas cosas y al final solo logramos captar unas cuantas señales y en todas el mensaje era clarísimo, ¿no? En los supermercados la concentración de CO2 supera los 1100 partículas por millón y básicamente en la gran mayoría de ellos, peor los que están de techo cerrado, que no tienen ventanas, que todo el área está en recirculación, la cantidad de aerosoles es brutal, ¿no? Entonces, si vas a ir a comprar al supermercado porque tienes que ir, el consejo es, anda con tu KN95, anda con tu lista de compras y procura hacer todas las compras en menos de 15 minutos. Y un ejemplo de esto es los taxis, ¿no? Una cosa que me llamó mucho la atención cuando hicimos estos estudios era el tema de que la concentración de CO2 en los taxis era alucinante, ¿no? Era la más alta de todas. ¿Por qué razón? Pues son 2, 3 personas en menos de 2 metros cuadrados, con las ventanas cerradas, con el aire acondicionado prendido, ¿no? Entonces, si tú tienes esa configuración, pues la posibilidad de que todos se contagien es extremadamente alta, ¿no? Y si tienes 2 escenarios, que el chofer sea el infectado, que el pasajero sea el infectado. Si abres las 4 ventanas, se acabó el problema, ¿no? Pero abrir las 4 ventanas en Lima es casi una invitación a que te roben, ¿no? Entonces, no es un tema que realmente sea fácil de implementar, pero en principio la recomendación que se hicieron a los taxis, si ustedes los han visto, son esas pantallas que separan los asientos del chofer con los asientos del piloto, ¿no? Y eso es una barrera física que impide que los aerosoles pasen de los asientos delanteros a los asientos traseros y básicamente fue la medida de salud pública que recomendamos para el Perú.
Y todo esto que acabamos de conversar, pues se resume en esta tablita maravillosa de la gente del MIT que la tenía clarísima. O sea, todos sus modelos matemáticos, todos sus modelos de transmisión por aerosoles, todo se traducía básicamente en esta tabla. ¿Y qué te dice esta tabla? Pues que tú tienes condiciones en las cuales el riesgo es extremadamente alto, pues puedes tener un control del riesgo. Entonces, si tú eres una persona informada, vas a poder disminuir tu riesgo, que es de muy alto, y llevarlo abajo. ¿Cómo haces eso? Haciendo básicamente 4 cosas. Lo primero que tienes que hacer es limitar o favorecer el distanciamiento físico y social. Entonces, si tú dices distanciamiento físico, vamos a aumentarlo de 1.5 a más de 2 metros, pasas de la columna de la derecha a la columna de la izquierda. Y esto es hacinamiento o básicamente lugares concurridos, ¿no? Entonces, si tú estás en esta columna, en las 3 columnas de la derecha, pues salta las columnas de la izquierda, solamente favoreciendo el distanciamiento físico y social. ¿Qué cosa es social? Pues que todos comemos, ¿no? Entonces, te vas a comer, quitar la mascarilla para comer, come solo, de preferencia. Y si vas a comer, come en silencio y come rápido, ¿no? Si tú comes solo, en silencio y rápido, no te va a pasar absolutamente nada. Pero si te vas a ir al comedor de tu centro laboral, o peor aún, te vas a ir a un patio de comidas de un centro comercial, pues es básicamente meterte el virus con cuchara, ¿no? O sea, no lo hagan, ¿no? Es muy suicida. Y lo otro que puedes hacer es empezar a cambiar de la parte inferior de la tabla a la parte superior de la tabla. ¿Cómo haces eso? Para empezar, usando tu mascarilla, ¿no? Ahora, ¿qué mascarilla? Pues, olvídate de las mascarillas de tela, olvídate de las mascarillas quirúrgicas, empieza a usar KN95, y si no tienes la plata porque eres extremadamente pobre, pues doble mascarilla, ¿no? ¿Qué cosa es doble mascarilla? Tu mascarilla quirúrgica y encima tu mascarilla de tela. Cualquier otra combinación no sirve. KN95 sobre KN95 es muy tonto, quirúrgica sobre quirúrgica no están diseñadas para eso y no mejoran el sello, no sirve, y así sucesivamente, ¿no? Y lo otro que puedes hacer es regular el tiempo y si estás hablando o estás gritando, ¿no? Entonces, si tú disminuyes el tiempo de exposición a menos de 15 minutos, tu riesgo baja aún más, y si te quedas callado, más todavía. Entonces, puedes pasar de extremadamente alto a extremadamente bajo, controlando tu riesgo, ¿no? Y ese es el mensaje más importante de todos. Por eso hablamos de que la buena información salva vidas, y ustedes, Carlos, si esta charla, la próxima vez que vayan al supermercado, lo van a pensar 2 veces, ¿no? Para empezar, vayan solos, no vayan con toda la familia o con los niños, ¿no? Sería muy loco. Y por último, si van a ir a los centros comerciales, pues vayan a comprar 2 o 3 cosas que tienen que compensar corriendo, ¿no? No es, los espacios abiertos son mucho más seguros que los espacios cerrados. En vez de llevarlos al mall, pues llévatelos al parque, ¿no? El lugar más seguro del Perú es la playa. Lamentablemente este gobierno pues fuerza mucho la economía y básicamente cierra las playas y los parques para que vayan a los supermercados, y es contrario a lo que la ciencia te recomienda, ¿no? Estas son las vacunas, ¿no? Para empezar, la mejor vacuna es la vacuna que tienes en el hombro. ¿Por qué razón? Porque las vacunas todas están diseñadas para salvarte la vida o para prevenir enfermedad severa con tasas extremadamente altas, casi cercanas al 100%, incluyendo la de Sinopharm, ¿no? Que es la que usamos en Perú, ese millón que llegó, y que el estudio del Colegio Médico básicamente demostró que con primera y segunda dosis la mortalidad de los médicos se fue al suelo, ¿no? Y fue una cosa alucinante, porque estábamos así, primera dosis, segunda dosis, chao mortalidad, ¿no? Ahora son poquísimos los médicos que se mueren felizmente, y esto es gracias a las vacunas y gracias a la vacuna del Sinopharm, que si bien es cierto su eficacia probablemente sea del 50%, su eficacia contra enfermedad severa y muerte es muy alta. Bueno, tenemos muchas vacunas, ¿ya? De hecho, son más de 13 vacunas las que han conseguido licencia, y la OMS está a punto de dar la licencia de emergencia a las vacunas chinas, ¿no? Va a ser importantísimo porque quieran o no, la vacuna china de Sinopharm y la de Sinovac juntas son las vacunas más utilizadas en el mundo. ¿Por qué? Porque las usan los países pobres. Los países ricos solo usan las vacunas pitucas, ¿no? La de AstraZeneca, la de Pfizer, la de Johnson & Johnson, la de Moderna. Y esas vacunas ni siquiera están en oferta para los países pobres. Entonces, hay una inequidad de acceso a las vacunas que es bastante criminal, y no hay país pobre que pueda hacer el pago a los países ricos diciendo, oye, no te pases, que no seas tan abusivo, ¿no? Pero lo cierto es de que se compraron todo el lote del 2021 los países ricos, y tienes a Estados Unidos como el campeón de las vacunas, luego que patearan al presidente Trump y nombraron al presidente Biden, ¿no? Entonces pasaron de un presidente negacionista a un presidente que cree en la ciencia, e inmediatamente empezó teniéndola clarísima, ¿no? Las vacunas salvan vidas, quiero retornar la mortalidad, llega la inmunidad de rebaño. ¿Cómo vamos a llegar a la inmunidad? Somos Estados Unidos, somos una gran potencia en el mundo, pero vamos a llegar en tiempo récord. Y ese fue su plan y está a punto de cumplirlo, ¿no? El otro campeón en vacunas es Israel, ¿no? Que fue el primerito en superar a todos los demás países del mundo en tasa de vacunación, y su mortalidad se fue al suelo en un ratito, ¿no? Entonces se puede llegar a la normalidad, sí, siempre y cuando llegues a este 90% de la población vacunada, y aún mucho antes ya vas a ver cómo tu mortalidad cae
dramáticamente. Las vacunas son de diferentes tipos, ¿no? Tienes la RNA mensajero, las de vector viral, las de virus inactivado. Para este lado del mundo, que es Perú, en teoría van a llegar estas 5 vacunas. Por eso la tabla solo tiene estas 5 vacunas. Las grandes diferencias son de que solamente la de Johnson & Johnson es de una sola dosis, la vacuna de Pfizer requiere esta cadena de ultracongeladores, lo cual es más difícil de distribuir en zonas rurales. Las eficacias también varían un montón, pero en la práctica todas ofrecen casi un 100% de protección contra muerte y enfermedad severa. Y si bien es cierto, hay problemas de distribución, pues también hay problemas de aprobación, ¿no? En este caso, ustedes verán la lista de países y obviamente las vacunas más pitucas son las que tienen mayores aprobaciones porque tienen el respaldo de la Comunidad Europea y de Estados Unidos. Y este es el mensaje quizás más importante de esta presentación, ¿no? Es el tema de qué cosas se recomienda y qué cosas no se recomienda, entendiendo de que esa SARS-CoV-2 se transmite primariamente por aerosoles persona a persona. Para empezar, lo que no se recomienda. Estas vacunas, estos respiradores que tienen los filtros son las respiradores de los egoístas, ¿no? ¿Por qué razón? Porque estos filtros lo que hacen es que el aire salga sin ningún problema y no ingrese. Entonces, esta persona puede estar infectada y puede estar repartiendo el virus por toda la comunidad y básicamente le importa un pepino a la comunidad, solo se preocupa por él mismo. Hay contra egoístas usar este tipo de mascarillas con filtro y están vetadas en todos los países civilizados. El otro gran error que se comete es colocarte la quirúrgica debajo de la KN95, ¿no? ¿Y por qué razón esto no se recomienda? Porque la idea de usar una KN95 o un respirador N95 o FFP2 es que selle. Si tú te colocas una quirúrgica debajo, lo que estás eliminando es el sello, ¿no? Y literalmente estás abriendo aberturas para que el virus se te cuele por los cachetes, por la nariz. Entonces, no se recomienda. Las mascarillas de tela están proscritas en la mayor parte de países civilizados y usar encima de una KN95 una mascarilla de tela o quirúrgica, pues tampoco se recomienda porque no agrega mayor protección y sí limita el paso de aire, lo cual aumenta tu riesgo de hipercapnia, ¿no? Entonces, estas 4 presentaciones pues no funcionan. ¿Qué cosa debemos hacer? En Europa, Alemania, Reino Unido y otros países pues prohíben y ponen unas multas muy altas a aquellas personas que suben sin respiradores a su transporte público, ¿no? Entonces, las KN95, las N95, las FFP2 son tu principal opción si quieres realmente preocuparte por tu salud. Como alternativas para pobres tenemos todas las demás, ¿no? ¿Cuáles son? Para empezar, que usas quirúrgicas y mejores el sello, ¿no? ¿Cómo haces para mejorar el sello? Tienes 2 formas. O le colocas una mascarilla de tela encima o te consigues esos adaptadores, ¿no? Y estos adaptadores, cuando nosotros los vimos, pues iniciamos en lo que se llama el proyecto Caral, ¿no? Que es eso que ustedes ven en la imagen azulita encima de una quirúrgica, es un adaptador hecho en material de neopreno de no sé cuántos milímetros y cortado con una troqueladora o con una impresora 3D. Bueno, en Perú les hemos hecho con liga de calzoncillo y usando una maqueta, ¿no? Aguja e hilo. Entonces, este producto que ustedes ven en mis manos es el famoso adaptador Caral, que lo hemos distribuido en todos los centros de adulto mayor para que se puedan producirlos en masa, y es básicamente una liga de 1 centímetro, 1.5 centímetros, cosida con aguja e hilo, ¿no? Y lo que busca es que ustedes puedan coger una mascarilla quirúrgica, si se la colocan de esta manera, pues van a poder hacer 2 cosas, ¿no? Primero, darle un pliegue a la liga, aseguren la parte superior y en la parte inferior para que esté bien sellada, y encima de esto se colocan este adaptador, ¿no? Que lo único que hace es básicamente poner presión encima de tu mascarilla quirúrgica y garantizar el sello que no tiene. Entonces, esto que ustedes ven acá, sello aquí, sello acá, sello acá, sello acá, y tú vas a sentir que te falta el aire, ¿no? Porque sella muy bien, ¿no? Entonces, esta es la razón por la cual se puede hacer una mascarilla quirúrgica que selle y básicamente te proteja mejor, pero si no vas a hacerte estos adaptadores, pues lo mejor que puedes hacer es colocarte una mascarilla quirúrgica encima, una mascarilla de tela encima, y con esto mejorar el sello, pues, ¿no? Sello acá, sello acá, sello acá, sello acá, y por eso es que esta combinación de mascarillas, de doble mascarilla, pues llega hasta ofrecer una protección del más del 95% de acuerdo al CDC de los Estados Unidos, pero en cualquier país civilizado te van a obligar a usar una de estas, que son las KN95, N95 o FP2, y la gran virtud que tienen no es solo que tienen una mejor capacidad de filtrado, que es irrelevante en este caso, sino que ofrecen un sello. Sella mejor acá arriba, sella mejor acá a los costados y sella mejor acá abajo, ¿no? Entonces, la razón fundamental por la cual tu principal mecanismo de prevención son el uso de respiradores es por esa razón en particular, no por el filtrado, sino por
su capacidad de save. ¿Qué cosas debemos hacer entonces? ¿No? Para empezar, usar estos respiradores KN95 doble mascarilla, y si vamos a subir un transporte público, pues agrégale la careta, ¿no? ¿Qué cosa hace la careta? No es que entre por tus ojos, el virus no entra por los ojos. Lo que pasa es de que cuando tú alguien tose o grita o habla, como son los vendedores de golosinas o la gente que pide limosnas en las combis o en buses, pues despiden proyectiles, ¿no? Que viajan hasta 8 metros, ¿no? Entonces, esa saliva que te está escupiendo en la cara, pues es más fácil filtrarla con estas caretas, ¿no? Entonces ya no tienes el problema de que tienes que filtrar grandes cantidades de aerosoles o partículas grandes, sino solo por los aerosoles que lo va a filtrar tu respirador KN95 tubo de mascarilla. Y la principal recomendación es evitar los contactos cercanos y continuos en espacios cerrados y concurridos. ¿Qué no debes hacer? Usar mascarillas de tela, exponerte innecesariamente, atender fiestas o pichangas COVID, automedicarte, ¿no? Y peor con la ivermectina, que es este bulo atroz que fue muy popular en Perú y en Latinoamérica, de este cuentazo chino de que la ivermectina te protegía contra la COVID-19, ¿no? Más adelante vamos a hablar de por qué razón esto es un bulo, pero está listado como un bulo en cualquier país civilizado, ¿no? Y evita recibir visitas, porque mientras más contactos tenga tu bruja con otras brujas, mayor tu riesgo, ¿no? Y ese es el problema de Semana Santa, ¿no? De que la gente es muy sociable, se iba a reuniones con diferentes personas y se exponía a diferentes grupos sociales, ¿no? Si te da el COVID, pues lo primero que tienes que entender es de que es una enfermedad horrible, pero por más horrible que sea, en el 95% de los casos se cura sola, ¿no? Entonces, nosotros hemos publicado esa famosa hoja de monitoreo que ya la hemos puesto en Brasil, en Colombia, en Argentina, en Chile, en Ecuador, casi en toda Latinoamérica, ¿verdad? En verdad, esos sectores del partido, y incluso hemos desarrollado la aplicación de Android que se llama Cuídate y Cuídanos, ¿no? Es una hoja de monitoreo que te permite reconocer signos de alarma, pero más importante que eso, destacar que el tema más importante es tu saturación de oxígeno, ¿no? Si tu saturación de oxígeno cae por debajo del 93% a nivel del mar, estás entrando en hipoxia, y mientras más rápido entras en oxigenoterapia, menor tu riesgo de morir. Los signos de alarma son dificultad para respirar en reposo, pérdida de la conciencia o somnolencia que te quieren despertar, no te pueden despertar, y fiebre mayor de 40 por 3 días consecutivos. ¿Qué no tienes que hacer si te da COVID? Automedicarte. ¿Por qué razón? Pues si tienes COVID leve, te dan corticoides, te dan antibióticos, te dan anticoagulantes, lo que van a hacer es descompensarte y vas a avanzar a esa enfermedad severa más rápido de lo que te imaginas, no porque la enfermedad te esté dando con severidad, sino porque alguien mala fue un charlatán o un iatrogénico que te está dando medicamentos que están prohibidos en pacientes con COVID leve. Lamentablemente, actualizar a todos nuestros profesionales de la salud en el Perú es extremadamente difícil, y tenemos demasiados médicos en provincias recetando dexametasona, enoxaparina o antibióticos de amplio espectro para un virus, ¿no? Lo cual es una cosa extremadamente absurda, pero pasa en TNT, pasa en la vida real, ¿no? Y lo otro es sobreobligar y sobredesobligar a los pacientes, ¿no? Hay que entender que el flujo del calor no solamente es por contacto, sino también por ambiente, por superficies y básicamente por convección, ¿no? Entonces, lo que se trata de hacer es aligerar la ropa y manejar la fiebre con medios físicos, que es ese famoso pañitos húmedos en la frente, axila, cuello y un por 30 minutos, o darse un baño con agua a tiempo para bajar hasta un grado de temperatura, ¿no? La idea es de que es una enfermedad tan larga que dura tantos días con fiebre que darte paracetamol todos los días te puede intoxicar. Entonces, preferencia manejar la fiebre con medios físicos y usar paracetamol solo cuando no responda el control de la fiebre a los medios físicos. Y la otra contraparte es mantener hidratada a la persona y con una alimentación saludable. Entonces, el manejo de la fiebre, pues básicamente es esa, ¿no? Tú cuantifica tu temperatura, que sensación térmica es una cosa, fiebre es otra. ¿Qué cosa es fiebre? Cuantificada. ¿Cómo lo vas a cuantificar? Con tu termómetro oral y termómetro rectal. Entonces, si el termómetro oral te marca más de 37.5, tienes fiebre. Si tienes un termómetro rectal o de tímpano más de 38, eso es fiebre. Cualquier cosa no es fiebre. Si te sientes calentito, pues tómate la temperatura, ¿no? El tratamiento es monitoreo y consulta médica, hidratación con líquidos a tiempo, paracetamol y beneficio para controlar la fiebre, metamizol en el caso no ceda, si convulsionas, ducha, metamizol y corriendo al hospital, ¿no? ¿Qué no tienes que hacer? Automedicarte, usar agua helada, sobreabrigar al paciente, sobredesabrigar al paciente, cerrar puertas y ventanas cuando lo que quieres es que haya esos aerosoles no contagien a más personas, ¿no? Entonces, si estás con alguien en la casa, asume que todos lo tienen y entre todos inmediatamente al control por monitoreo. Esta es la famosa hoja de monitoreo, esta es la aplicación Cuídate y Cuídanos, así que los invito a descargarla. Ustedes van a encontrar los links en mis redes sociales y la aplicación está en Android. Todavía no es la prueba iPhone para iOS por un tema de que es de COVID y están pidiendo una serie de certificaciones que estamos buscando, pero ya está en Android y más pronto que tarde va a estar disponible en iOS también.
¿cuál es la otra parte, no? La infodemia, ¿no? A ustedes les van a llegar cantidades abrumadoras de información por WhatsApp, por redes sociales, y realmente tienen que tener mucho tino para poder filtrar qué cosa es verdadero, qué cosa es falso, ¿no? Entonces hay mucha gente que consume en Perú dióxido de cloro, ivermectina y cuánta otra barbaridad se les ocurre venderles como vitaminas y suplementos minerales y barbaridades de ese tipo que no tienen ninguna evidencia científica, pero que son muy fáciles de consumir porque te abruman de información, ¿no? Y la gran maldición de las redes sociales es que si tú le das like a algo, inmediatamente te vienen 10 más de lo mismo, ¿no? Entonces, si tú le das like a algo que es una mala información, te van a bombardear de más mala información. Entonces, en principio, no creas todo lo que ves en las redes sociales, lee críticamente la información, selecciona bien tus fuentes de información y no compartas cadenas o audios preguntando, oye, ¿esto es verdad? Ya estás contribuyendo a la mala información, mejor no lo compartas, ¿no? Y si vas a compartir, pues comparte buena información porque la buena información salva vidas. Esta es la parte más larga de la presentación, así que demos un ratito, son exactamente 9:22. No sé si hay alguna pregunta por ahí, pero vamos a entrar a ver la parte de situación actual y luego vamos a revisar algunos mitos y falacias y luego abrimos el foro para poder responder con alguna consulta en particular. A ver. Sheila, ¿cómo vamos? ¿Seguimos? Sí, hay algunas preguntas que tenemos, pero que ya con la presentación de las mascarillas las ha aclarado. Excelente. Y hay una pregunta que si nos puede explicar sobre la eficacia preservada de la que indica la vacuna de Johnson & Johnson. Ya, eso lo explicamos en la ronda de preguntas. ¿Ya? Vamos a hablar sobre este tema específicamente de vacunas en el tercer segmento. ¿Sí? Ya, está bien. Entonces, vamos a revisar un Continuar. poco lo que es la situación actual de la pandemia en el Perú y en el mundo, ¿no? Y un primer mensaje que todos tenemos que interiorizar es el tema de que por ningún motivo podemos aceptar como normal que desde febrero de este año se mueran 1.000 peruanos y peruanas todos los días en promedio. Acabamos de empezar en abril con más de 1.100 fallecidos por día, de acuerdo a SINADER, y esto es una barbaridad. O sea, no, pero no. En el Perú se morían todos los días entre 200 y 300 personas y actualmente se mueren más de 1.100 personas por día. Esto es atroz y esa es la razón por la cual el Perú es actualmente el país con la mayor mortalidad del planeta. Esto no puede ser normal. Y lamentablemente este gobierno ha apostado por que esto sea lo normal y no deberíamos permitirlo. Esto es lo que está pasando en Sudamérica, ¿no? Esto está actualizado hasta el día de hoy en la mañana y como ustedes verán, pues esta curva es ascendente y en el último tramo es casi vertical, ¿no? Esto es lo que está pasando en toda Latinoamérica, producto primariamente de esta diseminación rápida y violenta de la variante brasileña, que es súper contagiosa y que valgan verdades, pues va a causar muchísima cantidad de muertos en los próximos meses. En el Perú se ha reportado en un estudio que hicieron más de 300 muestras, que en Lima teníamos más del 40% de las muestras positivas a la variante brasileña, que en regiones como el Amazonas y otras regiones del Perú tenemos hasta 70% de la variante brasileña. Y lo cierto es que en todos aquellos lugares donde se ha celebrado Semana Santa sin ningún control, como en todas las regiones altoandinas, pues el COVID-19 va a ir a arrasarlo. O sea, esta variante brasileña no es cualquier variante, es una variante que causa mucho más contagios y por mismo que causa mucho más contagios, tiene la facilidad de colapsar el sistema de salud que cuenta con 2, 3 camas disponibles y no hay más. Entonces, y el oxígeno medicinal nuevamente va a ser una crisis más rápido si no lo es ahora mismo, ¿no? Ese es el tema de las vacunas, ¿no? Y para todo efecto práctico, ustedes notarán de que el Perú está en el sótano de la tabla al costadito de Bolivia, ¿no? Colombia, Brasil, Argentina, Uruguay, peor, Chile nos sacan, pero años luz de ventaja en lo que vendría a ser su campaña de vacunación. Si ustedes miran los valores, pues Chile empezó con 3.3% vacunados en febrero del 2021 y a la fecha tiene más del 38% de su población vacunada con primera dosis. El Perú no tenía vacunas en febrero y actualmente no superamos ni el 2%, ¿no? Y la tendencia de crecimiento de la tasa peruana es ridícula. O sea, literalmente no vamos ni empezar el 2022 con más del 30% de la población vacunada. Con lo cual, literalmente no solo vamos a tener una tercera ola, sino de que esta tercera ola probablemente sea con una mortalidad también muy importante, mucho más importante de lo que debería. Y estamos actualmente en el pico de la segunda ola y creciendo, ¿no? En franco repunte, tanto en contagios como en mortalidad. Esto es el informe que hemos trabajado con Rodrigo, ¿no? Rodrigo es un colega de la Católica que es bastante mucho más serio y menos mediático que todos los demás. Entonces, para mí es un placer colaborar con él y esa es una de las cosas que
que trabajamos en primera instancia, ¿no? La idea era sacar el máximo de información de inteligencia y poner en evidencia cosas como que la curva de fallecidos diarios no se correlaciona con la curva de fallecidos sin ADEF. ¿Por qué razón? Porque la curva de fallecidos diarios depende de la confirmación de los casos como causa de muerte de COVID. Y esto en pandemia, mientras más casos haya, más se pierde. Entonces es una cosa muy tonta de que sigamos mirando casos y fallecidos confirmados como si fueran la señal más importante cuando no lo son, ¿no? Y lo otro que ustedes pueden ver es que esta gráfica de positividad pues no guarda correlación con la cantidad de casos nuevos. Y ese tema de la positividad como indicador es malísimo, ¿no? Pero es malo, re malo. O sea, si tuviéramos que confiar en la positividad como un indicador para seguir el trayecto de la COVID-19, pues estaríamos tomando pésimas decisiones, ¿no? Porque si ustedes miran la curva de positividad, está en franco descenso y estamos como unos campeones cuando en realidad tenemos la mayor mortalidad del planeta, ¿no? Y la otra cosa que ustedes tienen que entender es que confirmar casos en el Perú depende de un sistema de vigilancia centinela, que es básicamente tamizar solo a los sintomáticos, y ya sabemos que los sintomáticos son menos del 20% del total de casos infectados. Entonces, las cifras del ministerio hay que tomarlas siempre con pinza y como decimos en todas las comunicaciones, pues más confíen en la mortalidad por todas las causas del SINADEF, que es inmune a todos estos subregistros, sus reportes, sesgos de información, selección y confusión, y básicamente es el mejor indicador que tenemos en el Perú para seguir el rastro de la pandemia, por más tardío que sea, ¿no? Esto es la curva de casos de Perú actualizada al día de hoy. Ustedes notarán de que estos valores que saltan y caen son los famosos saltos estocásticos, ¿no? Que es básicamente un día tenemos 13.000 casos nuevos y el día siguiente tenemos 3.000 casos nuevos. O sea, esa variabilidad enorme de los conteos de casos, pues depende básicamente de un sistema de salud mediocre que no tiene la capacidad de hacer pruebas moleculares suficientes para confirmar todos los casos, y tenemos todavía más del 80% de los casos confirmados por pruebas de antígeno, ¿no? O pruebas rápidas. Y el año pasado metimos la pata usando las pruebas de anticuerpos que no servían para el diagnóstico. Entonces, estas cifras de casos nuevos realmente no cuentan en la realidad de lo que es la pandemia en el Perú. Esta sí, ¿no? ¿Qué cosa es esta? Es la mortalidad por todas las causas de acuerdo a SINADEF. Entonces, este es el gráfico que yo les recomiendo seguir, utilizar y consumir. Y de acuerdo a esta, pues estamos en franco repunte de la segunda ola y básicamente, si ustedes notan, ya estamos, no solo la pendiente de la segunda ola fue mucho más pronunciada que la primera, sino que todos los valores están por encima del pico de la segunda ola. Entonces, la conclusión de esta gráfica literalmente es que estamos en el peor momento de la pandemia y estamos en franco repunte, ¿no? Y todavía no estamos viendo el incremento de la mortalidad producto de Semana Santa de las elecciones. Entonces tengan por seguro que las próximas semanas, 3 semanas por lo menos, la mortalidad va a ser todavía extremadamente alta. Esto es el otro indicador, ¿no? Esta es la tasa de hospitalización en UCI, ¿no? Si ustedes notan, la cantidad de camas que teníamos el 1 de enero eran 1.500, las camas estaban ocupadas el 83%. A la fecha tenemos 2.100 y están ocupadas el 96%. Y entonces me dirás, Antonio, pero hay un 6%, un 5% que están disponibles. No, porque la lista de espera siguen siendo kilométricas, ¿no? Entonces, hoy día, si ustedes me preguntan, porque me llueven mensajes todos los días, Antonio, ayúdame a conseguir cama UCI, lamentablemente no hay. Y no hay ni para ricos, ni para pobres, ni para embarados, ni para nada. Las camas UCI no hay. Entonces, lo mejor que pueden ustedes conseguir es una cama de hospitalización con oxígeno, que es lo único que está disponible en este momento, ¿no? Entonces, si tienen la suerte o la mala suerte de tener COVID severo y tienen la suerte de conseguir una cama de hospitalización, pues agárrense con unos y dientes a ese oxígeno, que es la única chance que van a tener de sobrevivir. Esa es la proyección, ¿no? Esta gráfica parece mentira, pero si ustedes tratan de concebir un poco exactamente qué está diciendo, el mensaje más horrible de todos es que a finales de abril está proyectado que superemos los 100.000 fallecidos, que fueron los que nos costaron todo un año, el 2020, en toda la primera ola sumar. O sea, deténganse ahí un ratito. O sea, estamos hablando de que durante todo el 2020 se acumularon más de 100.000 fallecidos de acuerdo al SINADEF. En el 2021 se han tomado 3 meses y medio, probablemente, superar esa barrera de los 100.000 fallecidos. O sea, literalmente esta pandemia 2.0 no es cualquier cosa, es la peor crisis sanitaria que hemos tenido, habiendo tenido la anterior el año pasado producto de la primera ola. Y el Perú acaba de ser rankeado como el país con el mayor exceso de muerte per cápita del mundo, y vamos a afrontar esto en plena transición democrática, ¿no? Entonces, con un gobierno de transición de salida, con otro que va a demorar un montón de meses en entrar, sin vacunas suficientes, con la crisis de oxígeno, con el sistema de salud colapsado, lo mejor que pueden hacer es no infectarse.
Esa es la disponibilidad de camas UCI por regiones, ¿no? Esta data de salud ya está desactualizada, igual que en verdad la muestro solo con un poco de pena, porque lo único que nos cuenta es que el sistema de salud está colapsado en todas las regiones del Perú. No hay una sola región del Perú que tenga disponibilidad de camas UCI suficientes para poder saber la vida de sus pacientes. Entonces, estamos bajando ahora a la parte de hospitalización con el uso de dispositivos de oxigenoterapia de alto flujo, y el gran problema es el oxígeno, ¿no? Que tenemos muy poca planta de oxígeno, y ustedes han visto lo que pasó en Talara, que cuando se acabó el oxígeno del reservorio, pues murieron 13 personas, luego 25, al final el conteo excede la mayor cantidad, 30 fallecidos en un evento absurdo en el cual nunca se había observado en el mundo, de que un hospital se quede de la noche a la mañana teniendo una UCI sin oxígeno medicinal, ¿no? Y esa catástrofe realmente debería poner barbas en remojo a mucha gente y costar el trabajo a un montón de ineptos, pero lamentablemente esa es la realidad del país y no va a ser el último caso de esto que se pueda presentar. De hecho, ya se está previendo la posibilidad de que esto ocurra en diferentes regiones también. Estos son los famosos datos de movilidad, ¿no? Y lo que te están diciendo, de acuerdo a esta gráfica, que es de los últimos, desde abril, es de que la movilidad en el Perú se ha vuelto a implementar. ¿Qué está diciendo eso? Que literalmente no hay cuarentena, ¿no? O sea, si alguna vez la hubo y el gobierno implementó una cuarentena laxa que produjo esta caída del pico de la segunda ola, pues ahora básicamente se ha levantado todo y actualmente estamos con la movilidad como si estuviésemos en la normalidad, teniendo la mortalidad más alta del planeta, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia directa de que la mortalidad va a seguir incrementándose? Esto es el análisis de segregación tanto por regiones del Perú, ¿no? Ustedes notarán de que en esta gráfica de arriba a la izquierda teníamos la costa norte, la costa centro y el sur del país en primeras olas completamente asincrónicas, ¿no? Que corrían en distintos tiempos y diferente magnitud. Pero esa segunda ola, las olas son casi sincrónicas y la magnitud es afectando a todos casi por igual, ¿no? Entonces, la realidad de la vida es que estamos en una pandemia 2.0, es completamente distinta a la que tuvimos el año pasado, pero todavía el MINSA sigue utilizando los mismos protocolos, ¿no? Todavía sigue hablando de cosas completamente arcaicas como el distanciamiento de 2.5, el uso de pediluvios, el uso de temperaturas, de control de temperatura en las puertas de los centros comerciales, que nunca se ha detectado un solo caso de esa manera y que solo es un saludo a la bandera, el uso de desinfección de bolsas de compras, tonterías, y lo que vendría a ser la cosa más trágica de todas, que es la recomendación de uso de mascarillas de tela, que todavía no se ha actualizada a doble mascarilla o respiradores KN95. El otro aspecto es en la parte superior derecha, notan que está Lima y Callao con el resto del Perú, ¿no? Entonces el diagnóstico que es bien claro. Lima y Callao son el corazón latente de la pandemia en el Perú, y mientras no controlamos Lima, no se va a controlar la pandemia en el Perú. Si ustedes miran las gráficas de fallecidos desagregadas por grupos etarios, el mensaje por aquí es de que los que se mueren son los mayores de 40 años, ¿no? Y nuevamente, hay cada vez más población joven afectada por esto, y la variante de la Sereña se está reconociendo como una variante que afecta particularmente a los jóvenes, ¿no? Y ahí sí hay que ir muy fino, porque lo que los científicos estamos comunicando es distinto, ¿no? No es que afecte más a los jóvenes, sino que producto de la gran demanda que hay en los hospitales de camas y UCI, pues se le da prioridad a los jóvenes porque tienen más chances de sobrevivir, no porque hayan más casos, ¿no? Y lo otro es lo de las ciudades, ¿no? Si ustedes comparan las ciudades pequeñas con las ciudades grandes, queda clarísimo de que las ciudades grandes, que tienen más de 200.000 habitantes, y Lima y Callao son las que más COVID tienen. ¿Por qué razón? Por la verticalidad, ¿no? Si ustedes tienen un área rural en la cual todas las casas están dispersas, el riesgo de contagio es menor, pero si viven en una quinta o en un edificio, tu riesgo de contagio se dispara, ¿no? Entonces, eso es básicamente un update bastante detallado de lo que vendría a ser la situación actual del país. Y vamos a entrar a la tercera y última parte de la charla antes de abrir la ronda de preguntas. Y gracias, Sheila, por ordenar. Todas sus preguntas van a ser respondidas, pierdan cuidado, en el siguiente segmento de preguntas y respuestas. Pero permítanme terminar la charla con este tercer segmento, que es el de mitos y falacias, ¿no? El primer mito es que no va a haber una tercera ola, ¿no? Al igual de que no se dijo erróneamente que no iba a haber una segunda ola, pues tengan por seguro que va a haber una tercera en el Perú. Y la razón fundamental es porque las variantes se están convirtiendo en las variantes predominantes, porque no tenemos suficientes vacunas para hacerlo y porque tenemos todas las condiciones en el sistema de salud colapsado para que se produzca una tercera ola y suficientes susceptibles como para que se produzca una tercera ola. Así que pierdan cuidado, va a haber una tercera ola, y esta tercera ola probablemente se presente en la temporada de Navidades y a finales de fin de año, así como pareció la segunda, ¿no? Las olas en el mundo, si ustedes notan los países, pues comparan Estados Unidos está en su cuarta ola, ¿no? Europa está en su segunda,
Asia también ya empezó su cuarta ola, ¿no? Y la razón fundamental por qué esto preocupa es porque si ustedes miran en la gráfica de abajo a la derecha, pues esa cola de todos los continentes subiendo es producto de las nuevas variantes que se están diseminando rápidamente en cada una de sus regiones, ¿no? Y por más que estén las vacunas diseminándose, en ningún país está próximo a llegar a la inmunidad de rebaño, con excepción de Israel y Estados Unidos, ¿no? El tamizaje de anticuerpos sirve para el diagnóstico. Este fue el peor error que cometimos en la primera ola. O sea, fue un error muy subdesarrollado, ¿no? O sea, no teníamos la capacidad más que hacer 100 pruebas moleculares por día y lo que necesitábamos eran 40.000 por día. ¿Cómo haces tú para multiplicar una capacidad de laboratorios de biología molecular para poder hacer pruebas de PCR en cantidades por decenas de miles, cuando solo tenías capacidad para hacerlas por centenas? Pues realmente requería una inversión bastante grande y muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, en ese escenario, pues se planteó la posibilidad de usar pruebas rápidas de anticuerpos, que fue lo primero que salió, pero lamentablemente eso se hizo por demasiado tiempo de manera injustificada y no se hizo la transición rápida a moleculares, y aún a la fecha no tenemos suficientes pruebas moleculares para poder afrontar la segunda ola. Entonces, para suerte nuestra han salido las pruebas rápidas de antígenos que sí son diagnósticas para COVID-19, pero todavía hay un montón de gente o un montón de laboratorios que estafan a sus clientes vendiendo pruebas de anticuerpos, ¿no? Entonces, olvídense, las pruebas de anticuerpos solo sirven para saber si tuviste la COVID, no te sirven para saber si tienes la COVID-19. Entonces, por ningún motivo gasten su plata en usar pruebas rápidas de anticuerpos, ¿no? Los alimentos con contagio también contagian, y como les decía, de cada 10 infectados, pues 8 son diagnosticados sin síntomas, ¿no? Entonces son el grueso de la población, ¿no? De esto, la mitad va a desarrollar síntomas y son los presintomáticos, y el 40% pues no va a desarrollar síntomas nunca, y ese otro 20% son diagnosticados con síntomas. Entonces, en el Perú tenemos un sistema de vigilancia centinela que solo tamiza los sintomáticos, y si tú llamas al 113 para que vengan a tamizar a tu casa, pues llegan a tu casa o nunca llegan, y si llegan, pues solo tamizan a los que llenan su ficha epidemiológica y marca que tienen síntomas, ¿no? Entonces estamos terminando a ciegas y se confirma una fracción muy pequeña de todos los casos, ¿no? ¿Solo los casos confirmados deben aislarse? No. La pregunta acá es lo que tienes que asumir. Es, si ya tienes un paciente en casa, hoy en día, en plena segunda ola, que es sintomático o positivo para COVID-19, lo que tienes que hacer es inmediatamente asumir que todos en la casa están infectados. ¿Por qué razón? Porque si todos entran en automonitoreo de signos y síntomas, vas a tener mayores chances de salvar la vida a alguno de ellos que entre ese 5%, que su vida va a depender de que llegue oxigenoterapia. Pero si no empiezas a medirles con su presión de oxímetro o vigilar sus signos de alarma, pues te va a pasar de que el abuelo se va a empezar a complicar y te vas a dar cuenta, y para cuando ya esté en hipoxia dulce o en pasión de hipoxia severa y su riesgo de muerte sea muy alto, recién entonces vas a iniciar la oxigenoterapia y va a ser demasiado tarde. Entonces, quédense con este mensaje. Si alguien ya está en casa con síntomas de COVID o es positivo a COVID, automáticamente asuman de que todos en la casa están infectados, por más de que todos se hagan la prueba y la mitad salgan positivos y la mitad salgan negativos. Es mucho más probable que esa mitad de que son positivos sean positivos y la otra mitad que salieron negativos sean falsos negativos. El riesgo mayor en espacios abiertos y en espacios cerrados. Sí, pues no, y esa es la gran maldición, ¿no? Por alguna cuestión extraña en esta discusión en el Perú de qué cosa hacer, pues privilegió la economía a la salud, ¿no? Y la realidad de la vida es de que solamente bajo esas circunstancias justificaría cerrar parques y playas y abrir centros comerciales, ¿no? Eso es contrario a cualquier, no sé, análisis de datos, ciencia, llámenlo como quieras, pero cualquier país civilizado está haciendo exactamente lo contrario, ¿no? Entonces, la mayoría de contagios se dan en la casa, sean en los centros laborales, en los espacios cerrados y concurridos. En la comunidad, los principales transmisores son los supertransmisores, y por cuestiones de globalización, las variantes se han diseminado tan rápido por el mundo que mientras nunca se cortaron los viajes interpaís o interprovinciales, pues el virus viaja muy rápidamente largas distancias, ¿no? El mensaje más fuerte es, el mito es, las playas son menos seguras que los centros comerciales. No, o sea, pero no categórico, ¿no? Entonces, si por ahí ve, ustedes mismos tienen que proteger a su familia y a sus colaboradores, a sus trabajadores, pues privilegien el uso de espacios abiertos, ¿no? En vez de que salgan a almorzar y juntarse en un comedor, pues vayan al jardín del trabajo, ¿no? Y ambienten mesas y sillas al aire libre para que la gente pueda consumir sus alimentos, de preferencia solos, en espacios abiertos, y con la indicación expresa de no conversar mientras consumen sus alimentos, ¿no? Pues ahí van a poder estar tranquilos de que no se van a contagiar. Y por otro lado, si los mandan a un comedor cerrado con niveles de CO2 extremadamente altos, pues se quitan la mascarilla, inmediatamente si alguien es asintomático, va a contagiar a todo el mundo
Y eso ha pasado en todos los ministerios, ¿no? El Ministerio de Salud, cuando trabajamos ahí, pues hubo brotes en todos los pisos, ¿no? Y los carriers eran el personal de limpieza, entonces había mucha investigación que se hizo en ese momento. Y la conclusión era, por favor, dejen de comer en los comedores, ¿no? Por más que abran las ventanas, el nivel de contagio y aglomeración de personas dispara el contagio y basta que uno se filtre y me los contagia a todos. Esa es la ivermectina, ¿no? La ivermectina es un tema bastante triste de comentar, pero es producto de nuestra cultura, es producto de nuestra cultura de automedicación, es esta cultura de que algunos médicos pues, sienten de que si no le recetan algo al paciente, el paciente nunca regresa, o es la cultura de la expectativa de que si tú vas al médico y no te recetan más que agua y paracetamol, es un mal médico, ¿no? Entonces, el virus es una enfermedad, el SARS-CoV-2 es un virus y produce una enfermedad que es viral, para la cual no se dispone de ninguna cura farmacológica, ¿no? No hay ninguna pastilla que tú puedas tomar para curarte de la COVID-19, ni mucho menos para prevenirla, ¿no? Entonces, si aparece un charlatán y te vende el cuentazo de que tomando 2 frascos de ivermectina te protege por 14 días, pues lo que tienes que explicarle es que, oye, ¿cómo es posible que un medicamento que se depure en horas te proteja por semanas, ¿no? Eso es falso y no hay ninguna racionalidad que, pues, bajo la cual esto pudiera ser cierto, ¿no? Pero la fuerza de la cultura, la fuerza de la presión social, pues hace que la gente en Chincha y ahora la gente en Piura consume ivermectina como loco, ¿no? Y los mismos alcaldes, autoridades, y aparecen estos charlatanes que son los dioses de la COVID en estas regiones, pues regalando ivermectina como grandes sabios o protectores de la salud pública. Lo único que están haciendo es, para empezar, causando un montón de eventos adversos y haciendo que la gente baje la guardia, y esto explica por qué las regiones en el Perú donde más se consume ivermectina son las que mayor mortalidad tienen, ¿no? No sirve ni como profilaxis ni como tratamiento y sí tiene efectos adversos, ¿no? Está contraindicado en los pacientes que tienen función hepática normal, en gestantes, en niños y en enfermos crónicos, que son particularmente los que más COVID severo tienen. Entonces, darle ivermectina a un paciente con el hígado dañado o enfermos crónicos o gestantes es criminal, ¿no? Pero esta gente no tiene sangre en la cara y lo regala como si fuera una panacea y se sienten grandes dioses de la verdad cuando lo hacen, ¿no? Y nuevamente es un fenómeno social bastante difícil de erradicar, ¿no? Estas son las revisiones sistemáticas de evidencia, ¿no? Para todo efecto práctico, sí hay medicamentos que están probada eficacia, pero son todos para enfermedad severa, ¿no? El uso de corticoides demostró que disminuía la mortalidad en pacientes sin UCI, prevenía la evolución de pacientes moderados a severos que necesitaban ventilación mecánica y se ha convertido en la principal razón por la que podemos salvar vidas. Pero el gran problema es que si tú los usas en pacientes con leves, aumenta su mortalidad. Entonces, el gran problema es que tenemos acá una cultura de la automedicación bastante salvaje, ¿no? Entonces, tú ves recetas y recetas de colegas, entre comillas, que les dan de todas las vitaminas y por haber, le dan sabores muy creativos con los antibióticos, ¿no? Al igual que cuando tú vas tienes una faringomegalitis, vas con el médico y te receta un antibiótico para un virus, porque así se vuelve más popular, o porque el paciente no regresa si no haces eso, o porque él cree que si no te da nada no está haciendo bien su trabajo, pues lo mismo es peor multiplicado por la N en el caso de la COVID-19, ¿no? Y digo que se vuelven muy creativos porque son tan, pero tan charlatanes y tan iatrogénicos que te dan antibióticos de amplio espectro, tipo cefalosporinas y cosas, amoxiclavulámico con amoxicilina con ácido clavulámico. ¿De dónde se han inventado eso? Y pues todo parte de esta cadena de mala información en la cual se planteó en algún momento que la citromicina potenciaba el efecto de la hidroxicloroquina, y la hidroxicloroquina fue propuesta como una terapia para la COVID-19, pero inmediatamente salieron los estudios y fue descartada por completo, y descartaron hidroxicloroquina, pues se quedaron con acitromicina. O sea, así funciona la mentalidad medio extraña de estos colegas que no se actualizan y todavía siguen recetando antibióticos para la SARS-CoV-2. No, definitivamente no. Y el problema es que tú le das antibióticos a un paciente que tiene COVID leve, lo que le causa es una diarrea postantibiótica, se deshidrata y producto de la deshidratación se descompensa más rápido. Entonces son iatrogénicos, ¿no? Eso es mala praxis. Entonces, si hoy en día un colega que receta antibióticos, acitromicina, corticoides, anticoagulantes, porque tú vas con tu diagnóstico de COVID, coge esa receta y denúncialo. Denúncialo por mala praxis, denúncialo por iatrogenia. Y prevén de que estas personas le hagan daño a más gente. No tienen ninguna indicación, y lo único que hacen es más daño que bien. Entonces, nuevamente, para COVID-19, agua y paracetamol, abran su hoja de monitoreo, vean la forma de aguantar la enfermedad, porque es una enfermedad horrible, y edúquense, ¿no? Que es lo más importante. Solo sí, solo sí. Presentan signos de alarma, aguantan en hipoxia, ahí tienen el problema de que van a dictar oxigenoterapia
y sí es importantísimo que lleguen a una atención hospitalaria, y si no la hay, pues ahí ya nos contactan y nos ayudamos a montar una UCI en su casa, ¿no? Que es lo que estamos haciendo con cientos de pacientes. Las vacunas no son seguras. Y acá viene el tema de los problemas de ricos y los problemas de pobres, ¿no? Acaba de estallar el tema de Johnson & Johnson. Johnson & Johnson salió un estudio con un reporte de como 40 pacientes en la millonada de dosis que se han repartido que tuvieron problemas de trombosis venosa profunda, ¿no? Entonces, los médicos en Estados Unidos dijeron, ok, 40 pacientes de millones, pero tu riesgo de tener trombosis venosa profunda por consumo de cigarrillos es 10 veces mayor, tu riesgo de tener trombosis venosa profunda tomando anticonceptivos orales es 50 veces mayor. ¿De qué estás hablando entonces? ¿No? Entonces, decimos problemas de ricos, ¿por qué razón? Porque ya los ricos se pueden preocupar de si te pones la de Pfizer, la de Moderna, la de AstraZeneca, están pensando, uy, esta tiene ojos azules, esta tiene ojos verdes, ¿cuál me gusta más? ¿no? Pero de este lado del mundo que tenemos la mortalidad más alta del planeta, ese tipo de preguntas son ridículas, ¿no? Y vale, en verdad es un tema tan frustrante. ¿Por qué? Porque mucha gente pudiente en el Perú está viajando a Estados Unidos y te consultan, ¿no? Mientras tú estás salvando la vida de un paciente que está muriendo con saturación de 60, luchando por que te donen un concentrador de oxígeno, te llama el pituquito preguntándote, Antonio, una consulta, por favor. ¿Qué vacuna me recomiendas? ¿La de Pfizer, la de Moderna o la de AstraZeneca? ¿Por qué? Le digo, no, porque voy a viajar en Estados Unidos, sé que en algunos estados colocan una, la otra y la otra. Mira, ponte la de Pfizer. ¿Ya? Si quiero sacármelos de encima, esa es mi respuesta para ellos, pero en el fondo estoy que me hiervo de cólera porque son problemas de ricos, ¿no? No son problemas de pobres. Entonces, las vacunas en general son seguras, ¿no? Los ratios de reportes de eventos adversos son ridículos, ¿no? Y bueno, en verdad son casos de 1 en 1.000.000 y tienes más chance de salir a la calle y que te maten por un accidente de tránsito, porque te roben, a que te dé un evento adverso, ¿no? Y por último, la idea es de que si tienes una vacuna, acceso a una vacuna, pues la mejor vacuna es la que tienes en el logro, porque te va a salvar la vida ahorita, que estamos en el peor momento de la pandemia en el Perú. Entonces, no lo duden, ¿ya? Las vacunas son altamente seguras y para suerte nuestra, pues las que estamos estando en este lado del mundo ni siquiera son las peores, ¿no? Entonces, nada, vacúnense, no caigan en su trampa de la mala información. Las vacunas llegarán pronto y pronto alcanzamos la inmunidad de rebaño. No, este es un mito. ¿Por qué razón? Porque el Perú, si tú miras los contratos y las promesas del gobierno, pues las vacunas no van a llegar a finales de diciembre. Tendremos con suerte al 20% de la población peruana vacunada, ¿no? Entonces, las cuotas que están prometiendo el gobierno de salida son cuotas absurdas, ¿no? Y ya nos ha prometido tanto que al final dijeron, van a 3 millones de Sinopharm, llegó solo 1 millón. Van a llegar 20 millones de Pfizer, están llegando 50.000 por semana. Justo han empezado a llegar 200.000 por semana y esta semana no han llegado a las siguientes 200.000 porque estábamos en elecciones. Y cosas así, ¿no? Entonces pónganse a pensar de que el Perú es un país con serios problemas, tanto económicos, políticos, sociales, como sanitarios, y difícilmente vamos a llegar pronto a la inmunidad de rebaño. Lo mejor que podemos hacer es educarnos y seguir protegiendo la información con buena información. Nada, gracias por su atención. Eso es todo lo que hemos preparado para ustedes el día de hoy. Por favor, Sheila, me ayudas con las preguntas y empezamos con la ronda de preguntas y respuestas. Listo, muchas gracias, doctor Quispe. Las preguntas son 5 preguntas que hemos consolidado. La primera relacionada al tema de las mascarillas. ¿Es correcto usar doble mascarilla descartable de 3 pliegues y encima la KN95? En mi centro de trabajo se está usando las mascarillas de tipo tela Notex y queremos reforzar la prevención del uso correcto de la mascarilla. Se los muestro, ya, miren. Estas son las famosas mascarillas de 3 pliegues o quirúrgicas, ¿de acuerdo? ¿Cómo las reconocen? Porque normalmente o son blancas o son celestes. Las que son celestes para que puedas reconocer cuál es la parte hidrofóbica, que es la parte que va hacia afuera, y la parte de adentro es blanca. Tiene un borde superior, porque ¿cómo la reconoces? Porque tiene un fierrito, ¿no? Este es para la nariz. Y cuando tú te la colocas, debes hacer 2 cosas en pasar. Nunca colocártelas de frente, ¿de acuerdo? Menos tocar la parte exterior, que es la que está contaminada, siempre cógela de las ligas. Antes de colocarla, sobre todo si usas lentes, puedes hacerle un nudito en la liga. Un nudito simple, ¿ah? Ese es un giro a la liga, ese es un nudo. Y solamente hacerlo un nudo simple, lo que vas a conseguir es un fenómeno bastante importante, que es lo que demostraron los colegas del CDC,
que aumenta la capacidad de sello de las mascarillas. Solamente haciéndoles este nudito, pues consigues ¿qué cosa? Que esta mascarilla tiene una forma de KN95. Entonces te la colocas con el nudito y usas lentes. Bueno, mi cara es enorme ya, pero en mi caso serían 2 pliegues, ¿no? Tendrías este fenómeno, ¿no? Que sería mejor. ¿De acuerdo? Entonces acá tendrías un mejor sello, y acá tendrías un mejor sello, y si usas lentes, acá te va a ajustar mejor, te se acuerda con lentes, no se te va a empañar. Entonces este truco de colocarle un nudo para los que tienen cara pequeña es muy útil. La otra alternativa, en vez de hacerle un nudo, es básicamente hacerle un doble pliegue, ¿no? Entonces, lo que yo hago por lo general es, en vez de colocármela de frente, pues me la coloco, uy, me lo fregué. Creo que tengo otra por ahí. Bueno, acá está. Chévere. Gracias. Entonces, hagamos esto. Vamos a desnudar el nudito. Un segundito, que esta explicación es muy importante. Entonces, cuando ustedes le hacen ese nudo o pliegue a la mascarilla, pues mejoran, en teoría, el sello en la parte superior y en la parte lateral, ¿no? Y lo otro que pueden hacer es hacerle solamente un pliegue o un doblez a la liga, de tal manera de que selle mejor, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes se la colocan de esta manera y le hacen un giro a la liga, pues va a ser más cómodo, ¿no? Y con eso básicamente consiguen un mejor ajuste en la parte superior e inferior. El gran problema en las maquinarias quirúrgicas es que dejan unos huecazos. Dejan unos huecazos acá, dejan unos huecazos acá, dejan unos huecazos acá y acá. Entonces, para mejorar ese sello, porque la capacidad de ciclado que tienen es suficiente, se recomiendan 2 cosas. Te colocas una mascarilla de tela encima, con eso ya sellaste acá, ya sellaste acá, ya sellaste acá, pues tienes una protección suficiente. O te haces tu caral, pues, ¿no? Que el manual de cómo hacer esto y las planchas para hacerlo en todos los tamaños para adultos, ancianos y niños, es esto, ¿no? Y con este dispositivo mejoras en teoría el sello de estas mascarillas. ¿De acuerdo? Entonces, Sí, la esa es una pregunta es que se alternativa. puede colocar encima de la quirúrgica la KN95. No es Ya, necesario. ¿qué pasa si hacemos eso? Miren, ¿eh? Esta es la quirúrgica, esta es la KN95. Sí. Si hacemos esto, le quitamos el sello a la KN95. Y acá sigue habiendo un huecazo. Entonces, las KN95 se usan solas. Solas. ¿Por qué razón? Porque están diseñadas para sellar. Pues si tú te la colocas sola, ahora sí sella, pues, ¿no? Le das el pie como siempre, sellas acá arriba, sellas acá abajo, y acá está perfectamente sellada. Entonces, no se recomienda colocar nada por encima o nada por debajo de las KN95. La única excepción son los centros de salud, ¿no? Cuando ustedes trabajan en el área COVID, los médicos, enfermeras han aprendido de que como solo le dan una KN para todos los días, tienen que extender el tiempo de vida útil, y para que les dure más, ¿qué hacen? Le colocan una mascarilla de tela encima de la KN. Con eso evitan de que se contagien más rápido, pues, ¿no? Pero es por eso, es un tema de economía, ¿no? Y si tú estuvieras en cualquier país civilizado, tener una cadena todos los días, una N95, lo descartas porque son descartables. Ya, perfecto. La otra pregunta es si es correcto pensar que la eficacia de la vacuna de Sinopharm es baja, entonces peor es nada y por ello debo aplicármela sí o sí, ¿o qué recomendaría? No, lo que pasa es que la eficacia se mide en previniendo enfermedad, que es aparición de síntomas, en casos confirmados por prueba molecular. Entonces, esa es la forma como tú cuantificas la eficacia. Entonces tú dices, la de Pfizer es una eficacia del 90 y tantos %. Sí, pues es altísimo, ¿no? Protege casi todo contra enfermedad. Y es más, ahora ya se sabe que incluso corta la transmisión, ¿no? Aquellos que reciben la vacuna ya no contagian tanto como otros, ¿no? Entonces es una vacuna ideal. La vacuna de Sinopharm no se conoce la eficacia, para empezar. No sabemos cuánta eficacia es. Lo que tenemos es el resultado interino de la Cayetano y 2 notas de periódicos, una de Emiratos Árabes y otra de China, que te dice que la vacuna es eficaz, y que dice 79% en un caso y el otro era como 86%. Pero son notas de periódico, no hay ningún estudio ni ninguna cosa que podamos leer críticamente.
El que sí podemos leer críticamente son los resultados interinos del escándalo del Vacunagate, ¿no? ¿Y qué cosa decían esos resultados? Que habían dos vacunas, la vacuna de Beijing y la vacuna de Wuhan. La de Wuhan no sirve, la de Beijing sí, la que estamos utilizando. Y lo que te decía es que tenía una eficacia de 80 y tantos % contra enfermedad severa, y en el brazo de placebo se habían fallecido 2 personas, en el brazo vacunados con la vacuna no había fallecido ninguno. Y adicionalmente a eso tenemos el resultado del estudio de la cohorte de médicos peruanos vacunados con la vacuna de Sinopharm, en la cual se demuestra que la mortalidad cae contundentemente. De estas 2 piezas de información, que son las únicas 2 evidencias disponibles, puedes concluir 2 cosas. Que esta vacuna de Sinopharm es altamente eficaz contra enfermedad severa y contra muerte. La razón por la que te decimos la mejor vacuna es la que está en tu hombro es porque todas las vacunas, cualquiera, incluidas la de Sinopharm y Sinovac, previenen contra enfermedad severa y contra muerte. No te vas a morir, pero sí te puede dar la enfermedad. Y como la COVID es una enfermedad muy horrible, también puedes contagiar. Entonces, no bajemos la guardia por más que estemos vacunados. Ese es el mensaje de fuerza que todos tienen que llevarse. Probablemente, y analizando los datos de Cayetano, la eficacia de Sinopharm, pues no, con un poco de suerte, los chinos están pugnando por eso, pues se han animado a presentar sus resultados a la OMS, es que sean superiores al 50%. ¿No? ¿Qué significa eso? Que previene el desarrollo de la enfermedad en más del 50% de los casos. Y sobre la vacuna peruana, que es otra pregunta, o sea, ¿qué opinión le refiere la vacuna peruana? La vacuna peruana es un caso triste de desarrollo científico saboteado por los propios sponsors, ¿no? O sea, la idea de que el Perú desarrolle una vacuna es fantástica. Es como si me dijeras a mí, Antonio, ¿sería bueno que el Perú desarrolle un cohete a la Luna o que tengamos la capacidad de desarrollar McLaren? Sí, por supuesto que sí, ¿no? O sea, nadie te va a decir que no, tenemos locos, etcétera, lo contrario. Pero no vas a desarrollar un cohete a la Luna, no vas a desarrollar una vacuna o empezar a desarrollar carros Fórmula 1 de la noche a la mañana, ¿no? Hay todo un proceso y básicamente tenías que tener personal, industria, laboratorios y un montón de gente detrás en un proyecto serio. Perú tenía la capacidad de desarrollar vacunas para animales, siempre lo hemos tenido, los últimos 20 años hemos producido vacunas para animales sin ningún problema, y la gente que estaba desarrollando vacunas para animales se animó a financiar el proyecto del doctor Mirko Simic y fue esta empresa Parvé de Manolo Fernández. El gran problema es que Manolo Fernández es un personaje que ha cometido tantas faltas éticas, incluso más terribles que las de Cayetano, como son utilizar una vacuna desarrollada en pollos para vacunar a su personal y a su familia. Y no solo eso, sino favoreciendo el turismo de vacunas en chincha. O sea, pónganse a pensar un ratito qué significa eso, ¿no? Si estamos hablando de que una vacuna no tiene ensayos clínicos, no tiene evidencia de que funcione en humanos, ¿cómo lo vas a utilizar en humanos? ¿Qué te pasa? ¿No? Y verlo decirse una y otra vez en los medios de comunicación te pinta de cuerpo entero el carácter ético y científico de esta persona que en teoría es un proyecto que es altamente valioso para el Perú. Entonces, no hay un lobby, no hay un tercero en el mundial diciéndole no a la vacuna peruana, no, como concepto es fantástico, la ejecución es terrible y lo que han hecho es una falta de ética de las peores que se pueden imaginar. Entonces, esa sería la gran tragedia de la vacuna peruana, ¿no? Básicamente esa sería la mejor respuesta que puedo darles. Ya, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué tan probable es que te contagies al transportarte en un avión? Lo del avión es una cosa que es muy, muy importante contarlo de la siguiente manera, ¿no? Los aviones empezaron teniendo el mismo protocolo de los aviones provinciales, ¿no? La reducción era por el 50%, vieron que no era sostenible y al final dijeron, ¿sabes qué? Nosotros hemos hecho que los aviones sean los más seguros, el medio de transporte más seguro del mundo, precisamente aplicando ciencia. Entonces hagamos ciencia. Hicieron un montón de estudios y demostraron de que haciendo un flujo laminal del aire de arriba hacia abajo, colocando filtros CEPA, el riesgo de contagios en los aviones era mínimo. Y era alucinante cómo lo hicieron. Básicamente aumentaron de 16 a 20 los recambios de aire por hora, le aplicaron filtros de partículas ultrafinas y hacían de que cada pasajero, por más que esté uno pegadito con el otro, tuviera un flujo de aire de arriba hacia abajo. Entonces tú miras las configuraciones de los aviones y vas a ver cómo el flujo es individual, cómo el aire se filtra con esos equipos de autofiltrado que se recambian en cada viaje, cada 2 viajes, y básicamente coges esto que te comentábamos de un ambiente cerrado y concurrido, en algunos de los contactos cercanos y continuos con un alto riesgo de contagio, y te lo tiras al suelo, aumentando los recambios de aire por hora, la capacidad de filtrado, la ventilación, el uso de pruebas antes de subir al avión, el uso de mascarillas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿se puede controlar el riesgo? Sí, se puede controlar el riesgo como lo hacemos en las UCI, ¿no? Y pónganse a pensar en eso. Todos los días hay un equipo y un ejército de profesionales
entrando a unas áreas de cuidados intensivos donde están los pacientes con COVID confirmados, botando virus en cantidades industriales, entran y salen sin ningún problema, entendiendo cómo se controla el riesgo de transmisiones por aerosoles. Ya, perfecto. Y la última pregunta que tenemos es si los alérgicos a los AINES pueden ponerse cualquier vacuna. Sí, no, las únicas dos contraindicaciones que existen contra las vacunas es alergia a la primera dosis o alergia conocida a algún componente de las vacunas, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? De que cuando se hizo la investigación de reacciones severas de hipersensibilidad o anafilaxis, se documentaron 64 casos en más de 7 millones de vacunados, ¿no? Y no falleció ninguno, y todos los casos de anafilaxis fueron manejados en el hospital, la mayoría fueron leves, ¿no? Entonces, como cualquier droga, ¿no? O sea, si ustedes cogen cualquier droga que ustedes han utilizado, desde el paracetamol hasta la aspirina, y ven la posología, que es el insecto que viene con la cajita, van a ver la parte de sección de eventos adversos, un listón, pues, ¿no? Entonces, ese listón de eventos adversos es producto de los estudios de fase 4, que son los de vigilancia de eventos adversos, ¿no? Entonces, cuando tú haces un estudio, lo haces 30.000, 50.000 participantes, cuando los usas en la comunidad, usas millones de dosis, ¿no? Entonces, en ese seguimiento salen cosas raras, ¿no? Como esto de un probable incremento de los eventos trombóticos. ¿Qué tan frecuentes son? Raras, ¿no? ¿Tienes que parar la vacunación por eso? No. Pero en un país como Estados Unidos, donde tienes al costadito una vacuna de Pfizer que no tiene ese reporte, pues porque tengo que comprarte a ti, no le compro al otro, ¿no? Pero son problemas de ricos, ¿no? Si te gusta ya una vacuna de ojos azules, una de ojos verdes, es indiferente para el Perú, ¿no? Acá, vacúnate la primera que puedas. Ya, listo. Muchas gracias. Tenemos algunas dos preguntas más, pero creo que ya la de la ivermectina quedó claro, ¿no? La posición que tiene usted respecto a la ivermectina y el tema de la vacuna peruana. Muchas gracias, la verdad. Queremos agradecer a todos su participación y el interés en estos eventos. Recordarles que también mañana tenemos un evento siguiendo con la celebración por el mes de la seguridad y salud en el trabajo, que sabemos que el 28 de abril se celebra el Día Mundial de la Seguridad y Salud en las Organizaciones. Así es que nada, los esperamos mañana igual a las 8:30. El tema que vamos a desarrollar mañana es organizaciones resilientes y cultura de la seguridad. Y también tenemos un concurso, ¿no? Por el mes de la seguridad, en las cuales está compartida en nuestras redes sociales, LinkedIn y grupo de WhatsApp con los clientes, entre otros. Agradecerle, doctor, por la excelente ponencia, nos ha quedado muy claro y vamos a estar en comunicación. Ya el doctor ha dado sus datos, lo encuentran en LinkedIn y en varias redes sociales. No sé si tiene algunas últimas palabras, doctor, para nuestros Sí, clientes. el mensaje es fuerza, ¿no? Primero que nada, cuídense muchísimo. Seguimos en el peor momento de la pandemia, estamos de mal en peor, y sabiendo que las cosas van a empeorar en las próximas 3 semanas, lo mejor que pueden usar ustedes es usen estas. Y por el amor de Dios, no se infecten. Un fuerte abrazo, cuídense y hasta una próxima oportunidad. Gracias. Un último pedido, por favor, responda a nuestra encuesta de satisfacción. Está ahí compartiéndolas en el chat. Gracias con todos. Listo, chicos. Un abrazo. Gracias, doctor. Buen día.